Buenos días a la vida, buenos días a la felicidad, buenos días al amor. Que hoy el gran arquitecto del universo, Dios, derrame sobre nuestros amigos, miembros y misioneros y todos los que nos escuchan un sinfín de bendiciones. ¡Feliz día! Presentamos la mesa de fe de la Iglesia Evangélica Internacional Los Soldados de la Cruz de Cristo. La sincera devoción nos guía a la verdadera adoración. Hoy, lunes 21 de junio del 2021, la redacción del tema a través de nuestro hermano el apóstol Daddy John, bajo el título El pecado y los pecadores. La lectura matutina en Efesios 5, los versículos del 11 al 17. La meridiana en el Salmo 68 del 1 al 10 y la vespertina en según San Juan capítulo 9 versículo 31. Buscamos entonces en nuestras Biblias la lectura correspondiente a esta mañana. Efesios 5 versículo 11 al 17. Leemos así su santa y bendita palabra. Y no comuniquéis con las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes bien redargüidlas. Porque torpe cosa es aún hablar de lo que ellos hacen en oculto, mas todas las cosas, cuando son redargüidas, son manifestadas por la luz, porque lo que manifiesta todo, la luz es. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues cómo andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Dios nos bendiga a través de su santa y bendita palabra. Te invitamos a orar en favor de este devocional. Querido Dios, Padre Celestial, Dios de misericordia y de mucho amor, me humillo y me arrepiento con todo mi corazón. Te pido que tengas a bien el perdonar nuestros pecados. Venimos presentando este momento de devoción. Ayúdanos. Trae a nuestra alma el confort que da tu Espíritu Santo, dirección santa, esa capacidad de análisis que deben tener los hombres para retractarse del mal y seguir la senda del bien. Danos la capacidad de entender tu voluntad. Permite, oh Dios, que nosotros estemos ante tu presencia y tú nos des de tu gracia abundante. Ayuda a los enfermos, permite que sean sanados. Suple nuestras necesidades de orden material, pues vivimos en el planeta Tierra. Suple nuestras necesidades de orden espiritual, pues tenemos ansias de ir al cielo. Ayuda a nuestra organización. Presentamos los ministerios. Presentamos a los pastores que llevan la responsabilidad más grande y difícil sobre la iglesia. Obra con misericordia, da virtudes y cualidades especiales de tal manera que tu lenguaje espiritual sea en ellos y que todos entiendan tu voz y les quieran porque los frutos de tu espíritu estén sobre ellos. Asimismo presento, Señor, las diferentes actividades en los distintos países, que los ministerios se muevan poderosamente y que tu iglesia sea un referendo de amor, de paz y consuelo en medio de un mundo que se desborona a consecuencia del mal. Recibe entonces nuestra plegaria, pues todo lo suplicamos en el glorioso y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. A continuación,
disfrutamos de la preciosa lectura del devocional escrita por nuestro hermano el apóstol Daddy John bajo el título El pecado y los pecadores. La verdad siempre ofende a aquellos que están en error. Los pecadores se resisten cuando sus faltas les son denunciadas. Las personas muertas no son sensitivas. Los que son muertos al pecado no se ofenden. Es muy natural que la ofensa prospere donde abunda el pecado, porque la carne pecaminosa es soberbia. Somos responsables de lo que pensamos, vemos y oímos. Hacemos bien con apartarnos de los terrenos satánicos, donde la potencia del pecado se manifiesta y donde otras almas están hundiéndose en el cieno del pecado. Lugares malos, malas compañías y malos libros deben ser evitados. Debemos aprender a ponernos lejos de la influencia corruptible del mundo. El ojo de aquel que todo lo ve te está vigilando. Sus oídos están atentos para oír el arrepentimiento del corazón que repudia el pecado y cambia para que la oración pueda ser contestada. Serán enteramente sanados cuerpo y alma. Dios no oye las oraciones de pecadores. Pensamiento: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Dios nos bendiga a través de este precioso tema del devocional. Feliz para siempre.
La Biblia dice, huye de las pasiones juveniles. Eres joven o tal vez tienes una edad mediana. Este mandamiento es especialmente para ti, pero en realidad parece algo imposible de cumplir. Las tentaciones son simplemente muy grandes. Recuerda que para Dios no hay nada imposible, nada es grande. Al igual que todos los demás seres humanos, naciste con una naturaleza que desea hacer su propia voluntad, que es contraria a la voluntad de Dios. La Biblia llama a esta naturaleza la carne. Si sigues las tendencias en la carne, tus deseos, cometes pecado. Hay veces que sentimos que no podemos evitarlo. Tus pensamientos siempre son atraídos en la dirección que sabes no es agradable para Dios. Quejas, críticas a los demás, inmoralidad sexual, avaricia, desánimo. La lista es larga. Comienza a preguntarte dónde está Dios en todo esto y si realmente se preocupa por ti. Jesús fue tentado igual que nosotros. De hecho, en la palabra de Dios podemos leer sobre su enorme amor por nosotros, los seres humanos. Podemos leer también sobre su enorme odio contra el pecado y sus consecuencias, en tal grado que envió a Jesús, su único Hijo, al mundo como un ser humano para salvarnos del pecado. Jesús heredó la misma carne como todas las personas, pero por obediencia y fidelidad se negó y dio muerte a las pasiones que vivían en él, de modo que nunca, ni una sola vez cometió pecado. Podemos leer cómo Jesús fue levantado de los muertos como evidencia de su enorme victoria sobre el pecado y la muerte, y ahora está en el cielo con Dios su Padre. También está escrito en la Biblia que Dios nos ha enviado el Espíritu Santo para guiarnos, ayudarnos y fortalecernos para que también podamos seguir las pisadas de Jesús en nuestras situaciones de la vida. Está escrito que todos los que hacen esto también vencen sobre el pecado y la muerte en sus vidas. Y Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hermanos. Un día volverá en las nubes para arrebatar a todos sus hermanos y hermanas para que pasen la eternidad con Él en el cielo. Este es el plan de Dios con nosotros. Pero entre tanto aún sigue siendo tentado nuevamente con esas pasiones, tentaciones que parecen abrumar los pensamientos y tu cuerpo completamente, por lo que sientes no poder resistir. Pensamientos impuros, desánimo, ira, crítica, vanidad, los deseos arrastran sus feas cabezas en una corriente aparentemente interminable. Sientes que no puedes evitar pecar. Veamos lo que dice la Biblia. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. 1 Corintios 10:13. La salida de escape es el camino que Jesús nos enseñó cuando fue tentado, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Hebreos 5:7. Como un cristiano, un seguidor de Jesús, ¿no es justamente esto lo que deberías hacer? ¿Qué tan desesperado
estás de ser libre de las pasiones carnales? ¿Has orado para ser lleno del Espíritu Santo? Así que tienes la fuerza para vencer por completo sobre los deseos. El Espíritu Santo te muestra el pecado en la carne y te muestra lo que debes hacer. Tienes que odiar los deseos, tienes que resistirlos y huir de ellos. Tu mente nunca debe estar de acuerdo o ceder ante los deseos. Mientras estés en una lucha contra el pecado que se revela en las tentaciones, entonces no has pecado. La Biblia llama a esto la forma en que Jesús nos enseñó a padecer en la carne. Y esta es la única forma de ser libres del pecado. Primera de Pedro 4, del 1 al 3. No tienes que seguir pecando. Dios es todopoderoso y esto también significa que puede darte todo el poder que necesitas para ser un vencedor. Pero debes querer esto y ser obediente a Dios, lo cual significa tomar la lucha contra tus deseos terrenos. Te dejamos con esta reflexión y deseamos que el amoroso Dios, la gracia y la paz de nuestro amado Salvador Jesucristo, la compañía y comunión del Espíritu Santo, que es nuestro eterno consolador, sean con todos sus hijos, ahora y para siempre. Amén.